El día de hoy vamos a dar continuación. La semana pasada vino un hermano a compartirnos, pero yo creo que cayó como anillo al dedo porque aunque nos habló fue un tema aparte de la serie que estamos llevando del libro de Hechos, habló del Apocalipsis, pero justamente fue el tema de los Efesios, la iglesia que Dios le habla a la iglesia de Éfeso. Justamente cuando estábamos en Hechos 19, después de que estaban en Éfeso y viendo cómo estos hermanos le echaban muchas ganas, se esforzaban, conocían doctrinas erróneas, estaban haciendo las cosas bien, pero habían dejado su primer amor, se habían alejado de lo que verdaderamente era ese amor intenso por la persona de Jesucristo. Y el día de hoy continuamos, y este tema, hermanos, es un tema bastante, pudiera ser controversial, pudiera ser un poco incluso hasta incómodo, pero muy necesario y muy urgente que lo sepamos, que estemos alertas, porque hay situaciones que van a pasar, la Biblia dice que van a pasar, y tenemos que estar muy atentos para cuando eso pase, y ahorita vamos a ver qué es. Hace varios miles de años, no se sabe todavía, están viendo algunas personas si fue un hecho de la vida real o si fue solamente algo mitológico. Ahorita que está de moda salió la película de la Odisea, hay otro libro de la época del escritor Homero, del escritor griego, y este otro libro que es llamado La Ilíada, son libros de literatura que seguramente las conocen desde la primaria y secundaria. Pero en este libro de la Ilíada menciona un acontecimiento ahí, problemas de amores, de infidelidades y de engaños, pero cuando un rey, que no recuerdo su nombre, intentó recuperar a su mujer, lo que hizo es que había una ciudad llamada Troya. En esta ciudad llamada Troya estaba amurallada de una manera muy fuerte, tenía una fortaleza bastante sólida. Nadie podía entrar, y según cuenta la historia o la mitología, que llevaba mucho tiempo los griegos tratando de invadir Troya para recuperar su venganza de este rey que le fue quitada a su mujer. Pero cuenta esta historia que al pasar mucho tiempo y no lograr su cometido de llegar a entrar en esa fortaleza, lo que hacen es que a un rey se le ocurre darles un regalo a los troyanos. Todos seguramente hemos escuchado de esta historia del famoso caballo de Troya. Lo que pasa es que este caballo se lo dan como un regalo, abren las puertas por fin, unas puertas muy enormes de su fortaleza, entra el regalo, cuenta la historia que llevaban llantas, historia o mitología, perdón, porque no se sabe todavía, pero el chiste es que entra, y ya estando adentro, todos fingen que no pasa nada, se van los enemigos de afuera, los de adentro ya llega la noche, y en un momento específico de su estrategia militar, pues dentro de este caballo, conocen la historia, salen un montón de adentro del caballo de los enemigos, matan a los guardias, matan a un montón de personas, y es como logran destruir la ciudad de Troya. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a leer ahorita? Muchas veces, así como los troyanos confiaron en los griegos, confiaron de que ya era un trato de paz, confiaron en que habían levantado bandera blanca, pero los griegos tenían en su mente una idea maquiavélica de venganza, de destrucción. ¿Cómo puede pasar eso en la iglesia? ¿Cómo puede pasar eso dentro de una comunidad de personas que siguen a Cristo, donde sabemos que tenemos un enemigo en común, Satanás, donde él no quiere por ningún medio que nosotros hagamos este tipo de reuniones como las de ahorita y nada que tenga que ver con Cristo, o el día de la semana que sea, que tú ores, que tú leas la Biblia, que tú quieras escuchar alabanzas? Él va a tratar por todos los medios de impedirlo. Sin embargo, va a depender de uno, va a depender de cada quien, y como iglesia, que podamos estar alertas a estos ataques de Satanás, que muchas veces no parecen ataques, muchas veces parecen cosas buenas. Los que hemos seguido desde el principio del libro de los Hechos, ahorita ya vamos al capítulo 20, pero vemos en diferentes capítulos cómo Satanás logra, o más bien intenta, estas destrucciones, intenta parar el avance del evangelio, intenta que no avance ni la predicación de los apóstoles, Pablo, Pedro, lo intenta de diferentes maneras. En el capítulo 4 y 5 vemos persecución y amenazas a los predicadores.
En el capítulo 5 vemos pecados internos dentro de la iglesia, personas que estaban ahí intentando aparentar que vendían un terreno, que lo daban el dinero, que terminan muertos. En el capítulo 6 tenemos conflictos internos. En el 7 y 8, violencia y más persecución. En el 8 también falsificación espiritual, oposición por medio de influencias en el capítulo 13, legalismo en el capítulo 15, falsa espiritualidad, y en el capítulo 19 tenemos idolatría. ¿Recuerdan a la diosa Diana cómo le gritaban y intentaban apagar el mensaje del evangelio por medio de las falsas, de la falsa enseñanza? Pero había una idolatría muy grande, donde también había problemas ahí de avaricia, del corazón, negocios. Bueno, Satanás lo intentó, pero en cada una de estos ejemplos que menciono, terminan los versículos, la mayoría diciendo, pero la palabra de Dios crecía cada día. Pero la palabra de Dios se extendía. Pero seguía avanzando el mensaje del evangelio. Y en cada una vemos que los intentos satánicos por detener el avance del evangelio terminaron incluso siendo un trampolín para que más personas pudieran llegar a conocer el mensaje del evangelio. En esta ocasión tenemos una nueva estrategia, o más bien, no vemos todavía aquí como tal la estrategia, pero vemos la advertencia de Pablo para esta estrategia satánica. Y vamos a comenzar leyendo, para ir viendo todo el contexto, capítulo 20 del libro de los Hechos. Hermanos, esto es crucial, y va a ser crucial para mantener una iglesia sin importar el tamaño, sin importar si seguimos siendo una iglesia pequeña, mediana, grande, si Dios nos permite lo que Dios quiera, pero crucial para que se siga manteniendo sana, para que se siga manteniendo, no perfecta, no somos una iglesia perfecta para nada, pero sí genuina, transparente, que verdaderamente enseñe y practique la palabra de Dios, porque podemos enseñarla, pero no practicarla. Y lo que tratamos es pues de que sea todo, no perfecto, vamos a cometer errores, seguimos aprendiendo, pero que nunca haya situaciones en donde haya malas intenciones, deseos de dinero, deseos de fama, deseos de aplauso y muchas cosas que vamos a ver ahorita. Y necesitamos estar alertas con esto. Capítulo 20 dice, después que cesó el alboroto, de cuando andaban predicando Pablo, dice, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Aquí vemos el corazón de Pablo, vemos un corazón pastoral, vemos un corazón que amaba a sus discípulos, que se preocupaba por ellos. No era un pastor, no era un predicador que simplemente dijera, pues yo enseño y me vale lo que pase, si se va la gente, si no se va, es problema de cada quien. Él los abrazaba, los exhortaba, les enseñaba y tenía una preocupación muy fuerte por los hermanos de la iglesia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Aquí está escribiendo, recuerden, Lucas. Y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Ya no me siento tan mal con esto. Si nos tardamos un poquito, Pablo se tardaba más. Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió.
y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aquí tenemos nuevamente en el libro de los Hechos, cuando empieza dando una instrucción de 4 actividades que hacía la iglesia: la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión unos con otros y las oraciones. Acá lo volvemos a ver, está Pablo enseñando, come con ellos, tiene comunión con ellos. Era una comunidad, no menciona si era muy grande, si era muy pequeña, pero había algo bien interesante. Ellos estaban buscando e interesados en aprender la palabra de Dios, sin importar si se estaba tardando un montón. No es entendemos que ahora es diferente, ahora tenemos 1000 actividades y es, vaya, a veces no se puede. Sin embargo, algo que sí debemos procurar como iglesia, como comunidad, es estar atenta a la palabra de Dios y seguir aprendiendo la enseñanza, que eso es lo que al final de cuentas va a cambiar nuestros corazones para hacer que nos parezcamos más a Jesucristo. Y Pablo lo hacía, o sea, Pablo fomentaba eso. Pablo no los dejaba simplemente porque sí, no los decía, bueno, pues hay el Señor que te ayude. Él se esforzaba por enseñar la palabra de Dios. Acá tengo algo, hace rato lo mencionó Esteban, nuestro hermano Esteban, como indicación, sugerencia, mandamiento y obligación. No, pero decía al final, preséntense, salúdense, si no se conocen. Esto tiene que ver y va a ser muy importante para lo que viene ahorita. Si no nos conocemos, hermanos, ahorita que incluso de hecho somos una iglesia todavía pequeña, ¿qué va a pasar cuando Dios permita que vengan más personas? Y simplemente decir, hola, ¿cómo están todos? No sé quién es. No, pues quién sabe quién sea, ¿no? ¿Cómo podemos verdaderamente considerarnos una familia? Los que son familia, obviamente, por obvias razones, saben cómo se llaman, ¿verdad? Hijos, hermanos, padres. Sería muy raro que no pasara eso, ¿verdad? Obviamente. Pero ¿por qué no pasa eso en nuestra comunidad que decimos que somos una familia? ¿Por qué eso no pasa? ¿Por qué lo dejamos como de, bueno, pues quién sabe, ¿no? Pues quién sabe quién sea, lo veo el domingo, lo saludo, le digo que Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pero, oye, si te preguntan por él en la semana, oye, ¿y el hermano o la hermana? No, pues no sé, la que se sienta por adelante, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? La idea de estos, hermanos, de esto, es que en verdad empecemos a tener ese sentido de amor y de identidad por nuestra iglesia. Y identificamos la iglesia en 2 aspectos diferentes, que prácticamente es lo mismo, pero por alguna razón lo separamos para tener idea. Cuando hablamos de la iglesia, podemos referirnos a la iglesia mundial o la iglesia global, que eso tiene que ver con todos los cristianos que viven en todo el mundo y en todas las épocas. O sea, la iglesia mundial, para que entendamos, todos los que creen en Jesús de todo el mundo. Pero a este tipo de grupos pequeños en comparación con la iglesia mundial, sea un grupo de 50 o un grupo de 1000, sigue siendo un grupo pequeño, le llamamos iglesia local. La iglesia local, Dios pone y establece personas que puedan estar cuidando, que puedan estar enseñando también, y no es exclusivo, puede estar abierto para que más personas puedan estar haciéndolo. Sin embargo, esto nos lleva a un punto en donde, regresando a los ejemplos que dimos de los ataques satánicos, intentando frenar el mensaje del evangelio, siempre va a haber peligros inminentes que si no nos ponemos alertas, podemos sucumbir y un día estar con dolor en el corazón, dolor en nuestras vidas, llantos, incluso con rencores, con odios, cosas que no deberían estar, pero pasan por falta de cuidado y por falta de estar alertas. Vamos a seguir leyendo el versículo y al final les voy a preguntar los nombres, y si alguien falla, nada, no es cierto, no pasa nada, pero la idea es que vayamos poco a poco identificándonos como una familia en Cristo. Dice el versículo 13: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Está hablando Lucas, iban a recoger a Pablo. 13.
13, perdón. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Aquí a partir del versículo 17 es cuando se empieza a poner interesante este capítulo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acá Pablo se está poniendo a él de ejemplo, y no en una forma de soberbia. Él no está diciendo: vean lo bueno que yo soy. Él simplemente cumple su ministerio. Él simplemente está obedeciendo como tal cual esclavo de Jesucristo, diciendo: yo no tengo opción, solamente tengo que obedecer, enseñar por las casas, en la iglesia, por todos lados, el arrepentimiento y la salvación únicamente por medio de Jesús. Y él, o sea, a la hora de que se los está enseñando, o les llama a los ancianos, a los pastores, a los líderes de la iglesia, no necesariamente ancianos de edad, sino a los líderes de la iglesia de Éfeso, y él está diciendo, como de alguna manera: yo espero que se conduzcan de la misma manera que yo me estoy conduciendo. No por soberbia, no por ego, no por presunción. Simplemente porque él está siendo un imitador de Cristo. En otra carta a los Corintios dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero no hay algo malo en su corazón. Si algo así hubiera estado, no lo hubiéramos tenido en la palabra de Dios. Tenemos a un Pablo que dice que incluso con humildad, lágrimas, le llegaron problemas. Si recordamos los que hemos estudiado en el libro de Hechos, cárceles, persecuciones, golpizas, torturas, y Pablo aún así se paraba y decía: voy a seguir predicando, porque para eso he sido llamado, porque no me preguntó el Señor si quería, simplemente me mandó y lo voy a hacer porque me es impuesta necesidad. Y este Pablo, enseñándoles esto a los discípulos o a los ancianos de la iglesia, les da esa orden y le dice en el versículo 22: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo estaba consciente que así como había sufrido, que eso iba a seguir así. Pablo estaba consciente, o sea, él decía: ¿ya qué? Ya que no me queda de otra, tengo que hacerlo. Quizá pudo haber dicho en algún momento: Señor, ¿será posible que no pase de esta manera? Y no pasó, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, el Señor le dice: mi gracia te es suficiente, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo, prácticamente con mucho dolor en su corazón, se está despidiendo de los hermanos y les está diciendo: yo cumplí mi ministerio, yo cumplí lo que tenía que hacer, les prediqué, les enseñé, no les prediqué lo que me convenía, no les enseñé solamente lo que yo pensaba que era oportuno para el momento. Él dijo: les enseñé todo el consejo de Dios, lo que pensara que fuera oportuno o lo que no les gustara a los de la iglesia, ¿verdad? Hay muchos temas que normalmente pudiéramos decir humanamente: no, eso no lo voy a predicar porque qué tal que se ofenden y se van. Pero Pablo decía: yo les hablé de todo lo que está en la palabra de Dios. Ya, no tengo culpa, estoy limpio de la sangre de todos,
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, toda la palabra. Viene lo interesante, lo interesante de este día. Por tanto, le está hablando a los pastores, le está hablando a gente que supuestamente ya eran más maduros espiritualmente que el resto de la iglesia. No en el sentido de mejores, sino más maduros, más avanzados, más preparados. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo, anciano, pastor, presbítero, son nombres que se utilizan en la Biblia, pero prácticamente significan lo mismo. O sea, los líderes de la iglesia. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué les está diciendo aquí Pablo? Tienen ahora ustedes una tarea. Tienen ahora un trabajo muy importante. Porque eso que van a hacer, que era pastorear la iglesia, no es su iglesia. Le está diciendo Pablo, no es su iglesia de ustedes. Tampoco mía, dice Pablo. Es de Cristo. Y Él la ganó con su propia sangre. Oye, ¿sabes? ¿Te das cuenta del trabajo tan inmenso que les estaba dejando? O sea, no era solamente hazte cargo de una empresa. Hazte cargo de un negocio, levántalo, administralo y dame ganancias. Les está diciendo, se están quedando a cargo con la iglesia del Señor, que costó su sangre en la cruz, su muerte en la cruz, costó que la iglesia del Señor fuera creciendo, o sea, fuera ganada. Y viene el versículo 29, una de las preocupaciones muy grandes de Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oye, aquí hay algo bien interesante. Aquí hay algo muy urgente. Pablo dice, yo sé. No dice a lo mejor. No dice tal vez, quizá, podría ser. Dice, yo estoy seguro que en el momento que yo me vaya, van a entrar lobos rapaces. Y no dice que solamente van a entrar y van a tratar de hacer algunas cosas bien, pero se van a equivocar como todos. Dice, no perdonarán al rebaño. No lo perdonarán. Y eso es algo urgente. Es algo muy tremendo. ¿Qué significa no perdonarán al rebaño? ¿Qué entendemos por no perdonarán al rebaño? Que no tendrán misericordia. No tendrán misericordia. Los lobos rapaces no les importa. Pablo está haciendo una analogía de lo que es un pastor de ovejas, un rebaño, ovejas, lobos. Cuando entran los lobos a robarse a las ovejas, los lobos no tienen misericordia. Los lobos llegan y comen y matan y roban. Eso pasa en la naturaleza con los rebaños, los animales. Pablo usa esa analogía para decirles, somos un rebaño, el pastor es Jesús, pero van a entrar lobos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo los vamos a identificar? Si eso lo pusiéramos en nuestro contexto, quizá no va a entrar ahorita una persona vestida así toda de dark, no sé, algo con lo que podemos identificarlo como negativo y diciendo algo como yo los voy a destruir a todos, ¿no? Quizá no va a pasar eso. ¿Cómo entraría una persona que intenta destruir al rebaño de Jesucristo, sabiendo que todo eso viene de la mente de Satanás? Y que Satanás es astuto. Disfrazado. Exactamente. Vamos a Mateo capítulo... ya lo perdí. 7:15. Este lo tenemos en pantalla. Mateo 7:15. Jesús dijo... Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Esto lo dijo el Señor Jesús. Y eso mismo lo está diciendo acá Pablo. Cuando yo me vaya van a entrar. Cuando yo me vaya van a llegar. Y los van a destruir y no tendrán misericordia. Y se pone todavía más interesante. Versículo 30. Y esta es todavía más intrigante. Ya no solamente van a llegar de afuera. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Oye, eso está muy grave. Eso es muy preocupante. ¿Por qué Satanás tiene tanto deseo de destruir a la iglesia? ¿Por qué odia tanto a los seguidores de Cristo? ¿Por qué odia a Cristo? ¿Por qué odia a Dios? ¿Será porque no logró él su cometido de llegar a ser él quería ser Dios? Quizá porque no logró su cometido de que todos los ángeles lo adoraran. Quizá porque el Señor lo destruyó, lo mandó a una condenación cumplida y que se está por cumplir en la eternidad también. Y por eso Satanás sabe su destino. Satanás sabe a dónde va a pasar en la eternidad también. Y por si tenían esto en mente, Satanás no es el rey del infierno. Satanás no está con un tenedor gigante picando a todos en el lago de fuego. Satanás también va a ser echado a ese lago de fuego. Él también va a sufrir. Él también estará ahí toda la eternidad, según lo que dice la palabra de Dios. Él no es rey de nada. Él va a ser también torturado junto con el resto de sus demonios. Al final todo va a ser echado ahí. El único rey es Dios. Amén. Y si tenemos esto en mente, Él sabe su destino y dice, me voy a llevar a la mayor cantidad posible de personas. Pero Él sabe que hay gente que ya los tiene. Podríamos decir, la gente que no conoce a Jesús. Eso ya los tiene y de eso no se preocupa. ¿Por qué tanto ataque contra las personas que dicen, creen o tienen intenciones de decir, yo quiero creer en Jesús, me quiero esforzar, quiero echarle ganas, quiero aprender, quiero conocer? ¿Por qué tanto ataque contra la iglesia? Acá el ataque viene de una manera muy sutil. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Está hablando de gente mentirosa. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nuevamente acá está hablando Pablo a la carta a los Corintios y les vuelve a decir, tengan mucho cuidado. Hay gente que no te vas a dar cuenta que son falsos lobos, que son lobos rapaces. Normalmente no los vas a descubrir a la primera, pero tienes que estar alerta. Esto no quiere decir que andemos por la vida con una especulación de a ver, ¿quién será el lobo rapaz acá, no? No se trata de eso. No se trata de estar sospechando de todo el mundo, de se me hace que es fulano. No, o sea, no se trata de eso. Se trata de estar alertas, bien cimentados en la palabra de Dios, bien sólidos, para que cuando se manifiesten acciones de este tipo de personas, en conjunto y como familia, se pueda decir, no. Es muy triste cuando dentro de las comunidades cristianas, a este tipo de personas que entran con esa apariencia de piedad, normalmente son muy carismáticos, son muy amables, alegres, cotorrean, se ganan el corazón de las personas, logran entrar en sus vidas, pero tienen motivaciones perversas. Motivaciones, en algunos casos puede ser de dinero. No, pues ya vi que aquí el ministerio da dinero, pues queremos esto, ¿verdad? Y empiezan a buscar porque piensan que, bueno, en algunos lugares se hace, ¿no? El tema de que si el dinero va para los que predican, que si el dinero va, cosa que no pasa por acá, o sea, tiene otros fines. Sin embargo, muchas personas pueden pensar eso. Y un día van a llegar y van a decir, ¿cómo me hago aquí de un puestecito? ¿Cómo me hago de un hueso? ¿Cómo puedo obtener acá un puesto de liderazgo? No puede ser, no solamente es el dinero. En algunas ocasiones es la fama y el reconocimiento, el aplauso, el poder, el que me digan pastor, que me llamen por apóstol, por profeta, lo que sea. En verdad, hermanos, es tan enfermizo cuando hay un deseo de aprobación, y es muy triste porque una persona así, un lobo así, puede hacer lo que sea necesario con tal de que un día obtenga lo que toda la vida ha querido. Y lo buscan por años. Lo han buscado, están ahí, lo trabajan, no son tontos de que llegan de un día para otro y dicen, es que quiero que me aplaudan. No lo hacen así jamás.
Empiezan a buscar estrategias sutiles. Si eso les lleva años, lo van a hacer. Si eso implica que puedan estar 10 años en un lugar pasando por desapercibidos, lo van a hacer con tal de lograr su cometido. ¿Cómo vamos a identificar eso? Dice que va a haber dos tipos de lobos: los que llegan de afuera y los que ya están adentro. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y es muy triste, y me ha tocado verlo, y lo tengo el testimonio, la experiencia cercana, que por falta de puedo decir que por falta de conocimiento, hace muchos años, empezando a hacer los primeros años de ministerio que Dios me permitía servirle, falta de madurez, de experiencia, quizá no pude ponerme más firme y lograr frenar este tipo de ataques que terminaron en casi destrucción de una iglesia. Algunos conocen el testimonio, algunos no. Pero ese aprendizaje no va a volver a pasar. No deseo que vuelva a pasar, porque no solamente es algo contra mí. No, para nada. No es, ¿yo qué? Es contra Cristo. Sin embargo, trae dolor a la iglesia. Cuando se infiltran, buscan, se cuelan, terminan haciendo tranzas, terminan haciendo robos, terminan haciendo dinero, mentiras a más no poder. Terminan encubriéndolos. Quizá otros líderes los encubren entre ellos. No pasa nada. Cuando alguien se atreve a hablar, les dicen: tú eres el problema. Tú eres el problema porque, a ver, ¿quién es perfecto? Pero Pablo dijo otra cosa. Pablo dijo: esos lobos rapaces no son solamente personas que cometen errores. Eso tú y yo y todos cometemos errores y fallamos. Esta gente dice: no perdonarán al rebaño. Ellos no tienen misericordia. Ellos no les importa. Aquí hay un Pablo diciéndoles: por favor, tengan cuidado, porque sus almas están en peligro. Y cuando habla acerca de los que iban a entrar, podemos ahora nosotros ponerlo: falsas doctrinas, falsas enseñanzas, doctrina de la prosperidad, enseñar que el dinero lo es todo, enseñar situaciones como que el pecado no es pecado, enseñar tantas iglesias con tantas costumbres fuera de la palabra de Dios, y terminan destruyendo a personas, almas, gente que ahora conocías en la palabra de Dios y ahora están atados a sectas, atados a enseñanzas, los judaizantes, enseñanzas de mormonismo, testigos de Jehová, muchos grupos y sectas que enseñan lo contrario a la palabra de Dios, que enseñan falsedades, que Jesucristo no es Dios, que para tener la salvación tú tienes que echarle ganas y obtenerla por tus propias fuerzas, contrario a la enseñanza de salvación por gracia. Esa religión es buena persona. Salvación por ser bueno, cosa que es diabólico. Parece bueno. Eso es lo que hace un lobo rapaz. Parece bueno. Parece. ¿Qué tiene de malo decirle a la gente: oye, pues pórtate bien para que te vayas al cielo? ¿Qué tiene de malo? Suena bien, suena lógico. No, pues simplemente hay que echarle ganas. Hay que servir, hay que predicar para que te vayas a la vida eterna. Suena muy bien, pero son mentiras. La palabra de Dios nos enseña que la salvación es únicamente por la muerte de Jesucristo. Únicamente porque Él murió por nuestros pecados y lo único que hicimos fue, aparte de pecar, creer en Jesús. Y por consecuencia, viene nuestro arrepentimiento y nuestro cambio, sí, pero no es el factor. Yo tengo que esforzarme. Y esto es por poner un ejemplo que es muy común entre los grupos y las sectas, en donde se distorsiona por completo y las personas, por falta de conocimiento bíblico, van tras eso. Y eso es lo que dice el versículo 30: para arrastrar tras sí a los discípulos. De ustedes mismos y de afuera va a haber personas que quieran devorar la iglesia. ¿Qué urgencia tenemos
para estar alertas y no dar ni una oportunidad. Ni una, hermanos. No se trata de... Bueno, había un ejemplo que, aparte de que algunos buscan fama y reconocimiento, otros buscan dinero y ganancias deshonestas, hay quienes buscan los placeres también, placeres sexuales. Y va a haber personas que entren descaradamente a buscar ovejas. Conocí un testimonio hace algunos años a mí me lo contaron, yo no conocía a la persona directamente, pero que entró en una iglesia y que descarada y literalmente decía: yo vengo por las casadas. Así lo decía, así me lo contaron. Y dice: yo vengo por las casadas. Y cuando me cuenta eso es como de: ¿y sigue ahí? Dice: ¿y sigue ahí o ya lo corrieron? No, es que le vamos a dar un discipulado. No, es que vamos a visitarlo cada semana para darle un curso. No, córranlo. No, pero es que la misericordia, es que a lo mejor Dios lo alcanza, es que es un alma. No, o sea, no. Y lo triste fue que lo logró en verdad. Y la persona que fue, no víctima, vaya, nadie es víctima, pero que fue, digamos, que la que estuvo involucrada, terminó destruyendo su vida, su matrimonio, perdón. O sea, valió su matrimonio. Ya venían con problemas, sí, lo que tú quieras. Pero hubo alguien, un lobo rapaz, que entró y lo dijo externamente, lo consiguió y lo estaban apapachando. Vamos a darle un discipulado para a lo mejor va a cambiar y se arrepiente. Y por lo que sea anda predicando y anda todavía haciendo viajes misioneros y anda ahí visitando personas. Y por ahí sigue. No. ¿Qué va a pasar cuando lleguen acá a eso? ¿Qué va a pasar? Que entren y digan, ya sea que lo digan literalmente o que se empiecen a notar. Hermanas, si llega una persona y empiezan a notar que hay ahí algún coqueteo, alguna intención, por favor sean radicales. Y es no, y hablen, y expresen, y acusen, no importa que se vea mal. Ay, no, qué pena, no, matrimonios y vidas y familias y la iglesia completa pudiera estar en peligro. Es lo que está diciendo Pablo. Ellos no van a perdonar, no perdonarán al rebaño. Cuando hay mentiras, cuando hay robos, a ellos no les importa nada. Ellos quieren su cometido, su aplauso, su recompensa, su placer, lo que sea que estén buscando, de afuera y de vosotros mismos. Y hermanos, esto es para todos. Acá Pablo les está dando está animando a los líderes, a los ancianos, a los pastores. Acá hay algo interesante y a la vez me da gusto. Yo no sé quién es de acá, quizá tampoco lo saben, no lo sé, que Dios tenga en mente en algún momento para levantar como pastores, como predicadores y siervos de Dios. Que no tiene nada que ver muchas veces con lo que estamos acostumbrados, que el pastor simplemente está al frente haciendo muchas cosas. Pastor es alguien simplemente que cuida a otras personas. Yo no sé si alguien ha tenido esa carga y esa necesidad de cuidar a otras personas, sin importar si le dicen un título, si le llaman de una manera, que por cierto no es algo que busquemos nunca, los títulos, los nombres. Soy Luis y ya, me pueden decir Luis, no hay problema. Pero yo espero que cada uno de ustedes, sin importar si eres hombre o mujer, porque nuevamente no estamos hablando de títulos, no estamos hablando de que el pastor y la pastora, estamos hablando de una función y una carga. Y yo conozco hermanas que tienen cargas reales por otras hermanas, por los jóvenes, y que se preocupan por ellos. Al menos por lo que yo veo en la Biblia, para mí es un corazón pastoral. Quizá nunca va a haber un título y no, es que está hablando de que las pastoras, no hay pastor. No nos estamos metiendo en eso, hermanos. Estamos hablando de una carga y una función. La Biblia dice que lo único que no puede hacer la mujer es enseñar dentro de la congregación. No dice que no se puede preocupar por otras mujeres. No dice que no puede preocuparlo. De hecho lo dice, que la mujer enseñe a otras hermanas o a las más jóvenes.
Cuando hay un corazón, una mujer que llora por las otras hermanas, para mí es un corazón pastoral. Estoy hablando de función, ni títulos, ni de que si se puede o no se puede, es una función. Puede que nunca enseñe en la iglesia, puede que nunca tenga una función, un título, pero si una hermana está preocupada por otras personas, eso cuenta delante de Dios. Y hermanas, si alguien tiene ese llamado, esa carga, ¿cómo vas a cuidar a las otras hermanas cuando vengan lobos rapaces a tratar de destruir al rebaño? Necesitamos estar alertas todos. Pero viene lo más interesante de este punto, hablando de los llamados y las cargas, que si hay pastores, gente preocupada por otros. Menciono que yo no le veo problema si una hermana está preocupada por otras hermanas. De hecho, siempre he puesto de ejemplo a una hermana que ya falleció, nuestra hermana Damaris, algunos la conocieron. Para mí esa hermana era un corazón pastoral, que literalmente andaba visitando a un montón de hermanas para exhortarlas, las animaba, les decía, oraba con ellas. Para mí esa hermana era una pastora. No estoy hablando, no me estoy metiendo, hay que echarle piedras, porque estoy hablando de un corazón. La hermana nunca enseñó, nunca predicó, nunca figuró como algo. Simplemente era una hermana que amaba y todos la amaban. El día de su velorio parecía un servicio dominical. Alabanzas, gente abrazándose, saludándose, gente sonriendo, niños jugando. Hay algo bien hermoso por un corazón de esta hermana. Pero los que sí no tenemos excusas somos los varones, hermanos. No tenemos excusas para decir, es que yo no siento que Dios me haya llamado. El mandato está en la palabra de Dios. Cuiden su iglesia. Tengas o no tengas un título, un llamado, el don de predicar, el don de enseñar, eso es muy aparte. Y eso es algo que se puede ir poco a poco viendo. Estamos hablando de una preocupación por decir, yo me voy a parar en la brecha por si un día intenta entrar un lobo rapaz. ¿Lo vas a hacer? Tú te pararías y dirías, que pase sobre mi cadáver. Pero si entra un lobo rapaz a destruir, yo me paro. Yo no me estoy comparando para nada con el apóstol Pablo, o sea, muy por encima del apóstol Pablo. En cierta función, de alguna manera me identifico en el llamado que he recibido del Señor. Yo no sé si mucho tiempo voy a estar por acá. Yo no sé si en algunos años Dios me regrese allá a la Sierra Soquiapan, donde seguimos yendo. No sé si nos mande a otro pueblo, a otro lugar, a otro país. No lo sé, si nos mande a plantar otra iglesia en otro lado o a servir de otra manera. Pero sí estoy consciente que lo más seguro es, o que puede pasar, es que muchos años quizá no voy a andar por acá. No me comparo, ni me estoy comparando con él, para nada. Pero ¿qué va a pasar? Sé que no depende de mí, sé que es de Cristo. Esto es de Cristo y jamás es mío. Ni me la intentaría adueñar jamás. ¿Qué va a pasar cuando ya no esté y el resto de los hermanos un día se den cuenta que está entrando un lobo rapaz? O empiecen a sospechar, o empiecen a ver acciones. ¿Cómo lo vamos a saber? Jesús lo dijo muy claro: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Sus frutos. Y el fruto nunca es el ministerio. Hay gente que piensa que el fruto es cuántas personas has bautizado. Ay, mira este hermano cómo da de fruto. Mira, bautiza su ministerio, bautiza 10 personas cada semana. Wow, no, ese no es el fruto. Qué bueno, está bien, pero no es el fruto. Es el gozo, el amor, paz, paciencia, mansedumbre. Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Una persona que se mantiene íntegra, una persona no perfecta, porque nadie lo hay, pero que se mantiene de una manera congruente con lo que predica y con lo que dice. No puede estar predicando y tener cientos de quejas por deshonestidad. No puede estar predicando y tener acusaciones. Eso no es correcto. Pero cuando esto se vuelve patente, cuando se vuelve cronológico, cuando a pesar de las amonestaciones, porque puede haber una amonestación y decir a alguien, está bien, tengo que rectificar mi vida, está bien. Si alguien peca, se le anima a ser restaurado. Si alguien falla, lo levantamos. Pero cuando alguien está empecinado en hacer lo mismo, esas características del lobo rapaz, y pasa el tiempo, y pueden pasar años, y la persona sigue en lo mismo, no, ya no hay lugar.
pero es que, no, ya no hay lugar. Pero ¿quién eres tú para juzgar? No, ya no es quién juzga a quién no. Es lo que la palabra de Dios dice, por el bien de tu vida, de tu familia y de tu iglesia, si consideras y amas a tu familia. Vamos a seguir leyendo, casi terminamos. Dice el versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Otra vez Pablo vuelve a decir, acuérdense de lo que yo he hecho. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo se está despidiendo, diciéndole no me van a volver a ver, pero Pablo está preocupado. Pablo tiene un pesar. Yo espero que este pesar podamos tenerlo todos y podamos pedirle a Dios en verdad esa sabiduría y ese discernimiento para cuando sea el momento de tener que confrontar a una persona o a un grupo de personas, puedas hacerlo bíblicamente, con amor. No estamos hablando de odiar a nadie ni de estar peleando con la gente, pero sí poder poner un alto y un freno. Cuando vivíamos allá en la sierra, en Soquiapan, en una ocasión, ya estábamos ahí avanzando, algunas personas llegaban a las reuniones, y llegaron unas personas de Teciutlán, de otro pueblo de allá arriba. Bueno, ya Teciutlán ya es una ciudad grande, pero llegaron a Soquiapan, y justamente un hermano nos había invitado a una conferencia en Morelia. Entonces íbamos a ir y les habíamos dicho a los hermanos que un domingo no estaríamos con ellos ahí en Soquiapan. Y justamente esa semana, ya preparando las cosas, que íbamos ahí, nos estaban invitando, bien contentos, llegan unas personas de ahí de Teciutlán, y curiosamente, o sea, ¿cómo se cumple esta palabra? Eran gente de una iglesia. Llegaron buscando precisamente a los hermanos que se congregaban con nosotros. Y llegaron buscándolos, diciéndoles, ¿en el nombre de quién te has bautizado? No, pues me bautizaron que por Mateo 28, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y empezaron a meterles ideas. No, que eso está mal, porque solo tiene que ser en el nombre de Jesús, porque Hechos dice, no sé si han escuchado esos debates eternos, que si los títulos, que si el nombre de Jesús, no voy a tocar ahorita el tema, es extenso. Sin embargo, empezaron ahí a decirles, no, vénganse con nosotros vamos a empezar acá a predicar, porque les vamos a predicar la verdad. Y entonces llegaban los hermanos y, oye, me acaban de decir que en realidad mi bautizo no valió. Y era como, ay, no puede ser. No, hermano, no, mira, no te preocupes. Al final el menos culpable, si es que fuera eso, el menos culpable eres tú. O sea, si creíste en Cristo eres salvo, no te preocupes. No, pero me están diciendo que no valió, que tengo que bautizarme otra vez. Y es como de, ay, no puede ser. Y llegan las personas a la casa. Oye, es que queremos enseñarte, te doy un curso. Y es como de, yo no, para nada digo que lo sé todo, pero al menos ese punto es como de, no, ese punto ya no. Esto ya lo sé. Y es como, mira, estás predicando esto, bla, bla, bla. Y les dije, mira, aquí en Soquiapan es una comunidad de 2,500 personas y en la iglesia éramos aproximadamente 20 personas. Quedan 2,480 personas en el pueblo. Ponte a predicarles a otros. ¿Por qué llegas justamente con los que ya están acá? No, es que nos preocupa, que porque los títulos y el nombre. No te preocupes, ve y predica. Y nunca regresaron. No es cierto, esa semana todavía andaban otra vez visitando. Le tuvimos que decir al hermano que nos invitó a Morelia, ¿saben qué, hermano? No vamos a poder ir. Justamente hay lobos rapaces que están entrando a perturbar a la iglesia, a incomodar, a meter dudas. No, pero que ya te habíamos reservado tu lugar. Perdón, hermano, no se puede, ¿no? Y todavía una semana más nos volvimos a ver y ya de ahí ya nunca regresaron, ¿no? Entonces, va a pasar. Jamás pensamos que nos pasaría allá en la sierra. Ya éramos bien poquitos, ¿no? Pero va a pasar acá. No sé si, va a sonar feo, no sé si es alguno de ustedes. Según esto dice de ustedes mismos. Yo no voy a estar sospechando, no se preocupen, ni voy a andar vigilando a nadie.
El Señor lo va a mostrar cuando sea necesario. Pero hermanos, de que ocurre, es real. De que pasa, es gravísimo. Y hasta la fecha hay consecuencias terribles. Y solo por terminar, este pasaje 30 donde dice para arrastrar tras sí a los discípulos. Quizá muchos no conocen cómo empezamos esto. Es una larga historia, no la contaré toda ahorita. Sin embargo, cuando platicaba con mi hermano Esteban, mi hermano Heradio, otros hermanos que están sirviendo también, que no estuvieron el día de hoy, y otros que primero estaban ahí también, que a lo mejor estaban en el proyecto, quedamos en una condición: no vamos a invitar a nadie. No vamos a invitar a nadie específicamente de la iglesia donde estábamos. No vamos a jalar a nadie. O sea, a nadie le vamos a decir, no, vente conmigo, porque yo sí, porque yo te voy a enseñar. Porque... Nada. O sea, quedamos en que no íbamos a jalar a nadie. Y creo hasta la fecha lo hemos cumplido. Las puertas estuvieron abiertas. Las puertas y seguirán estando abiertas. Pero jamás le dijimos a una persona, vénganse con nosotros. Creemos que no es ético, que no es correcto. Justamente es este versículo 30. Y es peligroso. Y tengamos cuidado. Veamos las obras, el fruto de cada persona, su testimonio, y velemos por nuestra iglesia. Yo les animo a que en verdad nos amemos tanto, ahora que ya se conocen y se saben de memoria sus nombres, que seguro no se les ha olvidado, que en verdad tengamos esa comunión tan fuerte, que eso va a hacer que cada vez haya más cariño y más comunión, y de repente pues ya se ven, se invitan, puede ser aparte, pero que eso nos lleve a amarnos y a preocuparnos unos por otros. Y hermanos varones, levantémonos a cuidar nuestra iglesia, sin títulos o con títulos, eso es lo de menos. Cuidemos nuestra iglesia. Si sientes que amas tu iglesia, cuida tu iglesia, porque Dios nos va a pedir cuentas de eso. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar y ahorita comento algo. Padre bendito, eres bueno. Padre, esta es tu iglesia. Dios, gracias porque nos das la oportunidad de poder haber hace más de un año comenzado esto, que cada vez más estoy seguro que esto nació en tu corazón. Padre, que conoces los corazones de mis hermanos que pudimos platicar para comenzar. Dios, sabes que no somos perfectos, sabes que tenemos errores, pero Padre, pesa nuestros corazones si tenemos intenciones de dinero, de fama, de aplausos, o de placeres, o de adulterios. Dios, si fuera el caso, revélalo y quítanos de este lugar si fuera necesario. Dios, yo ruego por esta tu iglesia, porque no sé si estaré aquí mucho tiempo o no, pero ruego que levantes líderes, que levantes pastores, gente que ame y vele por su iglesia, que pueda poner su pecho entre la bala y poder defender a su iglesia, porque es lo que tú nos estás llamando. Gracias por mis hermanas, gracias por ese amor que se tienen entre ellas y se cuidan y se protegen. Ayúdanos como hombres, como varones, a levantarnos valientes, y que si un día intentan destruir esta tu iglesia, Dios, que nos des esa valentía para confrontar con tu palabra y no con ideas humanas, y no solamente con el pretexto de amor y misericordia y de dejar que algo sea destruido. Padre, te bendecimos a ti. Por favor, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, te necesitamos. Ayuda a mis hermanos de allá de Soquiapan. Por favor, ayúdalos a que cuando lleguen lobos rapaces, ellos puedan saber qué hacer. Por favor, Dios, te bendecimos, te alabamos. Tú eres Dios, somos tu iglesia, y un día nos encontraremos contigo para siempre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una
un texto, termino con esto, un pequeño video que vi hace tiempo, me encantó, me gustó mucho, no